periodo clásico del pensamiento económico abarca un tiempo de poco más de 100 años, dominado totalmente por autores británicos tanto en orientación como en aportaciones. Los tres grandes pensadores y sus obras más representativas de la corriente clásica son Adam Smith, con su obra Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, publicada en 1776. El predominio de su pensamiento duró hasta cerca del año 1820. David Ricardo, con Principios de Economía Política y Tributación, publicado en 1817, y el predominio de su pensamiento fue de 1820 a 1850. Con John Stuart Mill se cierra el periodo del pensamiento clásico y su obra principal fue Principios de Economía Política, publicado en 1843, y el dominio de su pensamiento se extendió de 1850 a 1890. Autores como Thomas Malthus y Carlos Marx se denominan también como clásicos, aunque su orientación es la crítica de la economía clásica. Los gérmenes de la concepción clásica ya estaban presentes, aunque dispersas, en la visión económica de los escolásticos, mercantilistas y fisiócratas. La gran virtud del filósofo de la moral, el escocés Adam Smith, es sintetizar, sistematizar y desarrollar esas concepciones económicas en un cuerpo relativamente armonizado en su libro de las riquezas de las naciones, con una orientación y aportación propias. Los fisiócratas plantearon la política de no intervención del gobierno en la economía, que se sintetiza en la multicitada frase de laissez-faire, libertad económica para dejar hacer. Consideraban que el libre mercado podría dar las soluciones de manera automática a los conflictos que provocaban la escasez, si se le dejaba hacer. Individuos y empresas con libertad para comerciar sin regulación ni intervención estatal, libertad económica y libertad política unidas. El pensamiento clásico se distingue en términos generales en dos grandes tendencias. Por una parte, considerada al sistema del mercado como un elemento fundamental para la eficiencia y la armonía económica, y por la otra, el tema del crecimiento económico de los países mediante el estudio de los mercados y el sistema de precios como mecanismos de asignación de recursos. El profesor de Glasgow y autor también de libros sobre teoría de los sentimientos morales, Adam Smith combinó la teoría deductiva y la descripción histórica como metodología para desarrollar sus trabajos. Partía de la interdependencia entre los aspectos económicos, políticos, históricos, éticos y sociológicos, para derivar en recomendaciones para promover la riqueza de una nación, el arte de la economía. La apuesta y los argumentos de Smith por el laissez-faire se dan desde el aspecto del desarrollo teórico y en función de su contexto histórico e institucional. Consideraba que los gobiernos de aquella época entorpecían el desarrollo y crecimiento económico más que fomentarlo, y consideraba que el mercado lo hacía mejor en promoverlos. Adam Smith y los mercantilistas compartían la idea de que era posible descubrir las leyes de la economía mediante un análisis riguroso, como se hacía en las ciencias físicas, y consideraba que la naturaleza humana era de un ser racional, calculador y que está en la búsqueda incesante del beneficio económico individual, aunque difieren en la competitividad de los mercados como mecanismo para la resolución de los conflictos y la libertad de los factores de la producción. Por lo que Smith considera y promueve, en contraparte, los mercantilistas consideran la implementación de regulaciones y la intervención estatal. Para argumentar su posición, Smith escribe en su libro La riqueza de las naciones lo siguiente: en la medida en que todo individuo intenta por todos los medios emplear su capital en apoyo de la industria nacional y orientar así esa industria de manera que su producción sea del máximo valor,
todo individuo trabaja necesariamente para conseguir que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo posible. Ciertamente, en general, ni pretende promover el interés público ni sabe cuánto lo promueve. Al preferir apoyar la industria nacional a la extranjera, no busca más que su propia seguridad, y al dirigir esa industria de manera que su producto sea del máximo valor, solo busca su propio beneficio. Y en este caso, como en otros muchos, es llevado por una mano invisible, a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Tampoco es siempre malo para la sociedad que no estuviera en sus intenciones. Buscando su propio interés, a menudo promueve el de la sociedad más eficazmente que cuando pretende realmente promoverlo. Es decir, los individuos al promover el interés personal promueven el interés de la sociedad. ¿Por qué limitarlos?, se decía Smith. Las actividades capitalistas, según Smith, al fin derivan en armonía y en cierta bondad desde una situación primera de conflicto y de la persuasión del interés de maximizar las ganancias produciendo mercancías que desean las personas. La obtención de ganancias del capitalista genera el interés de otros capitalistas que ingresan en la industria con nuevas empresas a competir por esas ganancias, lo que provoca una disminución de los precios de los bienes a mayor satisfacción de los consumidores. Esa competencia genera también un uso más eficiente y racional de recursos o factores de la producción, disminuyendo los costos sociales y un mayor pago por aquellos factores que incremente notablemente su productividad. La gran aportación teórica de Adam Smith es el análisis de los mercados competitivos y recomienda que el laissez-faire o la política de no intervención del Estado debe estar acompañada por la existencia de mercados verdaderamente competitivos. Por otra parte, considera que la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones no se define en acumular metales preciosos, como lo sugerían los mercantilistas, y limitar el comercio mediante aranceles y reglamentaciones con el fin de exportar más mercancías de lo que se importa de otras naciones. Es decir, mantener una balanza comercial favorable, sino más bien en la capacidad de incrementar el flujo de bienes en una nación y que el fin último de las actividades económicas es el consumo y el trabajo como la fuente de valor de las mercancías. Adam Smith parte del supuesto de que los recursos son utilizados automáticamente a su máximo potencial, por lo que considera que la riqueza de una nación o renta depende de dos puntos. Primero, de la productividad del trabajo en función de su división y su especialización, que a su vez dependen de la acumulación de capital y de lo grande o pequeño que sea un mercado, es decir, de su extensión. La dimensión cambia ante un mercado de una comunidad de 5.000 personas a una de 100 millones, y que se requiere para su inserción de la acumulación de capital. Pensemos en un vendedor de naranjas que ofrece su producto en el mercado local y decide ofertarlas en el mercado asiático y de todas las implicaciones que significan este lance. Segundo punto, de la proporción de trabajadores que tiene un trabajo útil o productivo. Smith consideraba el trabajo productivo como aquel de cuyo resultado producía un bien tangible y útil, como el que se utilizaba en las industrias de los capitalistas, y el trabajo improductivo como las labores que no producían un bien tangible. Además, consideraba que el pago que hacían los terratenientes a la servidumbre era un gasto inútil. Es decir, es mejor tener un mayor número de personas trabajando en las industrias que producen bienes tangibles, que desperdiciar recursos en pagar servicios. En este sentido, consideraba que el gasto público ejercido por el Estado, por un lado, debería estimular y propiciar el desarrollo de las industrias y los capitalistas, la acumulación de capital y el crecimiento económico, aunado a la reducción en el cobro de impuestos para estos. Y por el otro,
reducir a la mínima expresión el tamaño del Estado, centrándose solo en temas como la seguridad pública, la educación pública y en los aspectos no redituables para los capitalistas privados, y por lo demás no intervenir en la economía donde una mano invisible hará un mercado eficiente. La conclusión a la que llega Adam Smith es que si bien la división y productividad del trabajo son detonantes inmediatos de la riqueza de una nación, la acumulación de capital es determinante. Smith y David Ricardo fueron impulsadores del libre comercio entre las naciones. Su argumentación radicaba en que si determinado país era muy bueno produciendo ciertas mercancías, debería de centrarse en ello y comprar a otros países aquellas en las que su costo fuese inferior que producirlas en el propio país. Por ejemplo, si México está especializado en producir autos y maíz, debería centrarse en ello y comprar teléfonos celulares o televisores a China, Estados Unidos o Corea del Sur, que los producen a bajo costo relativo. Así, de acuerdo a ellos, todos los países se benefician del libre comercio y se especializan en determinados sectores productivos. David Ricardo, un agente de la Bolsa de Valores, fue el sucesor de Adam Smith. Utilizó el método teórico deductivo abstracto, un teórico puro para sus investigaciones económicas. Creía que el fin de la economía es determinar las leyes que rigen la distribución entre los principales actores económicos, capitalistas, terratenientes y trabajadores. Consideraba que los terratenientes se apropian de la riqueza y por lo tanto recomendaba aplicar impuestos a las rentas obtenidas por los dueños de las tierras. Ricardo retoma la tesis de Thomas Malthus, que consideraba que el ritmo de crecimiento de la población es mayor que el crecimiento de la producción de alimentos y que es esta la causa del sufrimiento y de la pobreza. Pues la población se incrementa de manera geométrica y la producción de alimentos de manera aritmética. En este sentido, para Malthus, aumentar los salarios para los trabajadores implicaría el mejoramiento de su bienestar económico y social, propiciando la reproducción de las personas y por tanto el aumento de la población, lo que nos conduciría a su anterior condición de pobreza. Hay que considerar que Malthus desconocía sobre el control de la natalidad y confundió el deseo instintivo de mantener relaciones sexuales con el deseo de tener hijos, y no visualizó la posibilidad del desarrollo tecnológico de la agroindustria, que permite desarrollar la productividad en la producción de alimentos para una creciente población. En este sentido, Ricardo consideraba a los trabajadores como actores económicos pasivos que deben recibir un salario de subsistencia. Ricardo consideraba que los capitalistas inician el crecimiento económico ahorrando e invirtiendo, y lo realizan en áreas en las que obtienen un mayor beneficio, y los terratenientes son meros parásitos que reciben una renta por el solo hecho de ser propietarios de un factor de la producción. Trabajadores y terratenientes gastan sus ingresos en bienes y servicios de consumo. David Ricardo utilizó el principio de los rendimientos decrecientes para desarrollar su teoría de la renta, que solo la aplicó en la agricultura. Dentro de los factores de la producción, consideraba que existe una cantidad finita o fija de tierra y que se divide en diversos tipos de calidad, de las cuales solo se toma en este caso para el análisis en fértil y semifértil. Por otra parte, en el criterio de Ricardo, los factores capital y trabajo dependen de las cuestiones tecnológicas. La renta desde el punto de vista del producto estaba condicionada por la escasez de tierra fértil y de la ley de los rendimientos decrecientes, por lo que el terrateniente que cobra por la renta de su tierra se apropia de una buena parte de los beneficios.
sustentando por la necesidad cada vez más creciente de alimentos de una población en aumento geométrico. La cantidad de producción en una parcela de tierra fértil, si todo permanece constante, es una combinación óptima de capital y trabajo. Supongamos que el producto marginal es de 100 quintales de trigo. Si intensificamos su producción, aumentando más unidades de capital y trabajadores, va a llegar a un punto en que el producto marginal por cada unidad agregada va a decrecer en 90 u 80 quintales sucesivamente por la ley de rendimientos marginales decrecientes. Y si hacemos extensiva la producción, es decir, incorporando tierras o parcelas más alejadas de menor calidad semifértiles, el producto marginal para este tipo de tierra es, por ejemplo, de 90 quintales. La adición de unidades de capital y trabajo en un producto marginal decreciente de 80 quintales. Los conceptos de los rendimientos decrecientes y de la renta desarrollados por David Ricardo constituyen la base de la teoría de la productividad marginal. Ricardo replanteó el principal problema de la teoría valor, pues la mayoría de los teóricos de su época buscan explicar las fuerzas que determinan los precios relativos existentes en un determinado tiempo, y él consideraba que el principal problema es explicar las fuerzas que determinan los precios relativos con el paso del tiempo. Para ello, era necesario encontrar una mercancía que no variase con el paso del tiempo, para poder comparar las variaciones de las demás mercancías de un tiempo a otro. Aunque el autor reconoció que no existía dicha mercancía de valor, después de realizar arduos esfuerzos en su búsqueda. Ricardo, en su citado libro, en el capítulo referente al valor, manifiesta que el valor de una mercancía, o sea la cantidad de cualquier otra mercancía por la que se intercambie, depende de la cantidad relativa de trabajo necesario para su producción, y no de la mayor o menor remuneración que se pague por ese trabajo. El valor depende de la cantidad de trabajo necesaria para producir, no del salario que se paga para producir una mercancía. Por otra parte, David Ricardo expuso que el precio de esas mercancías estaba determinado por la escasez y por la cantidad de trabajo necesario para producirlas. Es preciso decir que su teoría del valor solo aplica a mercancías que se pueden producir libremente y en un mercado de competencia perfecta. David Ricardo se enfrentó a las dificultades como cualquier investigador o estudiante. Para comprender un poco más, cita las siguientes preguntas como elementos detonantes que pueden generar la curiosidad. La primera es, ¿cómo medir la cantidad de trabajo? Segunda, ¿cómo homogeneizar las distintas cualificaciones del trabajo? Tercera, ¿cómo influyen los bienes de capital en el precio? La cuarta, ¿cómo influye el factor tierra en determinación del precio? Y por último, ¿cuál es el peso del beneficio en la determinación del precio? ¡Hasta pronto!